Me da gusto verles en mayor número. Poco a poco ya nuestros hermanos o todos nosotros vamos perdiendo, ¿no? el temor a este tema de los contagios, que gracias a Dios esta pandemia ya está casi terminando, ¿no? Hemos pasado por muchas pruebas, por muchas dificultades, muchas familias, inclusive algunos ya no están entre nosotros, están en la presencia de Dios. Pero agradecidos porque en medio de todo nos permite una vez más poder congregarnos alrededor de la mesa, recordar el sacrificio de Cristo y como nuestro hermano Jared la semana pasada hacía énfasis en las advertencias que están en la palabra y a la vez son de desafío para nuestras vidas, el acudir a la cruz, el acudir al llamado de nuestro Señor Jesucristo para poner nuestra vida delante de Él, mantener esa comunión y caminar a paso firme con Él. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, vamos a ponernos de pie una vez más para ejercitarnos, vamos a estar 2 horas sentados, así que vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, nos acercamos a ti con mucho temor y temblor, sabiendo, Señor, que al abrir tu palabra encontramos muchas de tus promesas, de tus mandatos, de tus consejos y pide, Señor, que nosotros hagamos eco de esas palabras, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones y podamos comprender cada una de ellas, que sea edificación para nuestras vidas y por consiguiente para la gloria tuya y la bendición de las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por el alimento espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos en Lucas capítulo 14, la semana pasada, con el lamento de Jesús por Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas, ¿no? Tantas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Y el contexto aquí es que Jesús está de camino a Jerusalén y está yendo de pueblito en pueblito y en cada lugar donde se detiene pues comparte las buenas nuevas del reino de los cielos, dándose a conocer y dando las promesas que en su momento Él las va a cumplir. Promesas definitivamente de bendición, de esperanza para aquel que no tiene ninguna, pero a un costo tremendo que Él tuvo que pagar en la cruz. Y llegamos al capítulo 14 y Jesús sigue su travesía hacia Jerusalén, ¿no? Inclusive hay una advertencia donde se le dice, no vayas porque Herodes te quiere matar. Y ya escuchamos la respuesta la semana pasada de cómo Jesús se expresa hacia Herodes. Y acá está entrando aún, no especifica en el capítulo 14 a qué poblado está llegando. Yo quería, antes de leer esta porción de la palabra, preguntarles a ustedes, ¿les gusta recibir visitas en casa? Amén. Vayan anotando los amén para ir visitándoles. ¿Pero te gusta tener invitados en casa? ¿Y qué tal anfitrión? ¿Cómo debería ser un anfitrión? Uno, cuando tienes visitas en casa, ¿qué haces como anfitrión? Bueno, creo que no te esmeras en preparar algo, ¿no? Llena la despensa, hay que comprar cositas, ¿no? Preparar una buena comidita para el que viene, ¿no? ¿O no? Cuyes, dice. Voy a buscar un secretario que vaya anotando. Ya Luis ha dicho cuyes, me voy apuntando, creo. Pero uno se esmera, ¿no? Como anfitrión qué sé yo, en preparar el mejor plato que sabes hacer. Sacas la vajilla que la tienes guardada. Usas tus ollas Renauer que están nuevecitas. Ollitas de barro, ¿no? Bueno, también creo que hay que vestirse un poquito, ¿no? De acuerdo a la ocasión, ¿no? No vas a estar con chanclas por ahí, ¿no? Y también, bueno, eres atento con tus invitados, ¿verdad? Todas esas atenciones tenemos cuando somos anfitriones. Pero ¿qué de los invitados?
¿cómo esperarías que sean tus invitados? ¿Qué esperarías de ellos? O tú cuando eres invitado, ¿qué actitudes tienes? ¿Llegas a la hora o no? Hora peruana. Puntuales, ¿no? O sea, si nos dijeron una pequeña cena a las 7 de la noche, pues no es que llegamos a las 8, a las 9, ¿no? Ya se enfrió todo. Y también, ¿no? Hay que vestirse más o menos, ¿no? Para la ocasión. Algunos invitados llevan un detallito, ¿no? Que sé yo, ¿no? Como invitados. Y también somos atentos, amables. Algunos invitados son colaboradores también, ¿no? Como no está nuestro hermano Antonio, no lo veo, no. Pero cuando ustedes invitan a Antonio a su casa, él no va a entrar solamente a la sala, él va a entrar hasta la cocina. Él es uno de los invitados así. Ya lo conocemos a nuestro hermano, entonces cuando voy con él recorre toda la casa, ¿no? Bueno, hay invitados de todo tipo también, ¿no? Hay invitados, no se esperaría de los invitados que comiencen a criticar de repente nuestras cosas, ¿no? O a expresarse mal, aunque no le guste la comida, pero no te voy a decir tu comida está fea, ¿no? Solamente ya, caballero, nomás. Pero a veces pasa eso, ¿no? Y es más, cuando salen hay algunos invitados que comienzan a murmurar, a criticar ¿no? de tu casa, a contar cosas. Entonces eso, ¿qué pasa con esos invitados? ¿Los volvemos a invitar o no? No. Le salió del corazón, hermano. No, dice. Pero suele suceder, ¿no? Entonces, por eso, como anfitriones hay que ordenar bien la casita, ¿no? Hay que esmerarse y todo. Pero ese es el contexto, ¿no? Cuando somos anfitriones o somos invitados, ¿no? Tenemos alguna pequeña reunión en casa, todo eso suele suceder. Y miren, Jesús, como dije, Él está recorriendo los poblados. Y Jesús entró en muchísimas casas. En los evangelios por lo menos se registran entre 12 y 15 visitas, o sea, registradas ahí. No quiere decir que solamente visitó 12 o 13 casas, no. Él visitó un montón de casas, pero las que se registran aquí son esas 12 que resaltan, ¿no? Hay más, inclusive el texto que voy a tocar, yo estaba buscando información y decía las 12 casas que visitó Jesús. Y justo la casa que está visitando ahora Jesús no está en ese registro. Entonces, yo supongo que hay muchísimas casas más que Jesús ha visitado. Pero recordemos solamente algunas de las que Jesús visitó y seguro en sus mentes ustedes ya van a recordar. La primera fue las bodas de Caná de Galilea, ¿recuerdan? Donde Jesús convirtió el agua en vino. La casa de Pedro donde le sanó a la suegra, ¿se acuerdan? Y a la suegra le digo yo, ¿no? La casa en Capernaum donde sanó al paralítico, ¿se acuerdan que tuvieron que romper el tejado para bajarlo, el paralítico? Otra de las casas que Jesús visitó. La casa de Leví, el cobrador de impuestos, que después es Mateo, ¿no? Uno de los apóstoles, pero Jesús fue y Leví, que más tarde es Mateo, hizo un banquete y los religiosos de su tiempo le decían, mira, come con cobradores de impuestos y con pecadores, decían. La casa de Simón, donde la mujer a sus pies derramó perfume. Otra casa que visitó fue la casa de Jairo, porque su hija estaba muy enferma y cuando él llega aparentemente demasiado tarde y su hija había muerto y Jesús resucita a la hija de Jairo. La casa de Marta y María, ¿se acuerdan? Claro, la casa de Marta y María es la casa de Lázaro, ¿no? Pero en este momento era la casa cuando Lázaro todavía estaba, ¿no? No había muerto todavía Lázaro. La casa de Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo también un cobrador de impuestos. En la última cena también Jesús manda a preparar a la casa de uno de los discípulos que no menciona quién es, pero ahí en ese aposento alto se celebra la última cena. Una casa donde la visitó pero fue obligado a ir fue la casa de Caifás.
¿Para qué fue ahí? Bueno, no fue, lo llevaron, ¿no? Lo llevaron para acusarle falsamente y juzgarle de una manera ruin, y ahí pues se determinó que él debería ser acusado delante de Pilatos para ser crucificado. Y después de la resurrección, él va en camino a Emaús, y cuando llega también le invitan a participar de la mesa en una de las casas de Emaús, donde él, después de abrirle los ojos a ellos, dice que Jesús desapareció. Y la casa de los discípulos, cuando Jesús ya está resucitado, y está la famosa escena de Tomás, ¿se acuerdan? El incrédulo Tomás. Entonces, él aparece en medio de ellos en esa casa. Y ahora miremos ahí en nuestro texto, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Lucas 14, capítulos del 1 al 6, dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Mi primer punto yo le he puesto: comiendo con el enemigo, porque Jesús venía, ¿no?, de predicar por todo el camino, tal vez cansado, junto con sus discípulos, pero a la entrada nada más uno de los, dice, de los gobernantes, le invitó gustoso, ¿no?, a su casa, ¿no? ¿Y qué día era, dice aquí? Día de reposo, o sea, el sábado, ¿no? El sábado, un día de descanso para el pueblo judío, establecido en la palabra de Dios estrictamente para el pueblo judío. Y era un día muy especial, de mucha ceremonia, inclusive los alimentos que se compartían en el día sábado eran específicos, ¿no? Y ellos tenían todo un ritual. Entonces habían dos comidas, el almuerzo y la cena, donde ellos lo tomaban como algo muy, muy ceremonial. Pero era un privilegio que un rabí, un maestro, pueda entrar en alguna de las casas, ¿no? Y este era el que le invitó, dice que era un gobernante fariseo, ¿no? Del grupo de los fariseos, ¿no? Ese era el anfitrión. De hecho, que si es un gobernante y fariseo con muy buena posición social, económica y religiosa, me imagino que esa mesa debe haber sido abundante, ¿no? Y el motivo pues era comer, ¿no? Disfrutar un tiempo para comer. El anfitrión me imagino que se había esmerado, y lo que presentaba era para satisfacer el hambre de muchos, ¿no? Porque después nos dice que entre los otros invitados habían más fariseos, y de hecho que estaban los discípulos de Jesús con él también. Un hombre muy acaudalado, pero dice aquí en el versículo 1 que cuál era la intención de este fariseo y el grupo de fariseos que estaba con él. Dice que estaba, al final del versículo 1 dice: estos le acechaban. Estos le acechaban. ¿Qué es la palabra acechar? ¿Perdón? Lo acusaban, sí, tiene que ver un poquito de eso también. Pero acechar es como una fiera que quiere devorar a su presa. Como fiera que a su presa va. Es un cántico del ejército, se me vino a la mente. Como fiera que a su presa va. O sea, está buscando el momento adecuado para lanzarse encima y destrozarlo. Entonces, esa era la intención, era que venga a comer, pero las intenciones verdaderas de los anfitriones o del anfitrión y su grupo de fariseos era para acecharle, para ver dónde lo cogemos, dónde, como decía el hermano, de dónde lo acusamos y en qué momento lo devoramos. Ese es el término acechar.
Entonces esas eran las verdaderas intenciones, ¿no? Ya Lucas escribe después de muchos años, después de recopilar mucha información, y esta es la conclusión que nos comparte aquí. Y en el versículo 2 al 4, la primera parte, vamos a ver los otros invitados y por qué estaban allí, ¿no? Ya vimos al anfitrión, ¿sí? Y sus intenciones. Ahora miremos los otros invitados. Dice el versículo 2, he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Y ya ven ahí a los otros personajes, los otros invitados. Un hombre hidrópico, los intérpretes de la ley, ¿no? Que eran maestros de la ley, especialistas en el Antiguo Testamento, y los fariseos. Ya va ampliando el número de personas. Recuerden, Lucas, el que escribe el Evangelio, es un médico. Es como nuestro hermano Willy, nuestra hermana Betty, que son médicos, ¿no? Entonces hablan con terminología de médicos. ¿Ustedes saben lo que es un hidrópico? Algunos saben. Y Lalo sabe, ¿no? Lalo sabe. O sea, Lalo es bien técnico. A veces me dice, no, es que tuvo un aneurisma, dice él, ¿no? Y yo digo, bueno, he escuchado ese término, pero ¿ustedes saben lo que es una aneurisma? Sí, bueno, varios saben, sí. Y el otro día le escuché a Lalo que dijo, sí, porque es una metástasis, dijo. ¿Saben qué es una metástasis? Sí, son palabras técnicas, ¿no? Definitivamente Lucas está utilizando acá una palabra técnica, y hidrópico viene de hidro, que es agua, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que no la sabía. ¿Qué será un hidrópico? ¿Qué será un hidrópico? Pero es un hombre hidrópico. Tenía acumulación de agua en varias partes, de líquido, no de agua, de líquido en varias partes de su cuerpo. Podría haber sido en el estómago. Han visto algunas personas que están con el estómago hinchadito, o también en las articulaciones, ¿no? Y por ende en los brazos o piernas se les hincha, ¿no? Por la acumulación de agua. Pero en sí la hidropesía, que de donde viene el término, no es la enfermedad en sí, realmente es el síntoma. Es como la fiebre, ¿no? La fiebre no es una enfermedad, es el síntoma de que algo está mal por dentro. Y la hidropesía es el síntoma de que tu riñón no está trabajando bien, o tus riñones, y por lo tanto puedes tener una insuficiencia renal, y eso hace que acumules líquido en varias partes del cuerpo. Igual puede suceder con el hígado o con el corazón también. Ya ven que tuve que informarme de todo esto, porque ¿qué será un hidrópico, no? Entonces, este hombre hidrópico estaba delante del Señor, un poquito hinchadito tal vez de su estómago, o en sus articulaciones, que le impedía movilizarse bien o hacer sus actividades normales, ¿no? Entonces, este era el hombre que estaba delante de Jesús, y era uno de los invitados a esa casa. Y los otros eran los maestros de la ley, los fariseos, que ya como vemos en el versículo 1, cuáles eran las intenciones de ellos, ¿no? Y Jesús les hace una pregunta aquí, en el versículo 4. Les dice a ellos, el versículo 3, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Jesús se dirige a este grupo de intérpretes de la ley y fariseos, y les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué dirían ustedes si la pregunta va para ustedes? Y ellos callaron. Ellos sabían mucho de Biblia, ¿no? Ellos eran intérpretes de la ley. Los fariseos eran el grupo religioso más eminente en los días de Jesús. Es más, el sumo sacerdote provenía de este grupo, no de los fariseos.
Los líderes religiosos más prominentes de esa época eran fariseos. Habían otros más, ¿no? Como los saduceos, pero con menor rango, y también había los esenios, que eran un poco más radicales, más extremistas en algunas cosas. Pero los fariseos tenían poder, tenían poder. Y aquí Jesús se dirige a ellos y les dice, ¿es lícito sanar en el sábado o día de reposo? Mas ellos callaron. Hay muchas razones que podríamos decir por qué callaron, pero yo pienso que la más relevante está en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó en la sinagoga a una mujer que estaba encorvada? El principal de la sinagoga le dijo, pero ¿por qué vienen? Tienen 6 días para venir y sean sanados. ¿Por qué tienen que venir en día de reposo? Y Jesús tiene duras palabras para este principal de la sinagoga y a él y a todos los que le respaldaban, que eran fariseos también, Jesús les dice hipócritas, ¿no? Un término bien duro, a tal punto que ahora sinónimo de fariseo es hipócrita. Y Jesús se encargó de recalcar que esa era la actitud cuando ellos confrontaban a alguien o al mismo Jesús, haciendo énfasis en que más importante es el cumplimiento de la ley que tener misericordia, que sanar, que ayudar. Entonces, algunos de ellos tal vez estaban en la sinagoga y fueron de los que salieron avergonzados, ¿no? La gente glorificaba a Dios y ellos estaban con la cabeza agacha, avergonzados. Alguien recibió un beneficio y ellos estaban enojados porque se había incumplido, entre comillas, parte de una costumbre judía. Y así que ellos, me imagino, ¿no? Que Jesús les increpó delante de la muchedumbre que había ahí, y cuando a ti te hacen quedar mal delante de los demás, ¿cómo se pone tu cara? Te mueres de la vergüenza, trágame tierra, no sabes a dónde irte, ¿no? Y mientras todos estaban en la algarabía de que esta mujer había sido sanada, los otros estaban con la cabeza bajo y rojos de furia y avergonzados, ¿no? Entonces, varios de estos fariseos probablemente estuvieron allí, porque le seguían a Jesús, pero para acecharle. Y en este caso Jesús lanza la pregunta y ellos callaron. Ellos dijeron, calladito te ves más bonito. No, si tú hubieses sido uno de los fariseos, o yo hubiese sido uno de los fariseos, digo que caballero nomás, calladito nomás. No me atrevo a responder. Jesús lo dice con toda la autoridad ahí. Así que ellos se quedaron calladitos. Y vamos a ver en tercer lugar en el versículo 4b el poder de Dios en acción. El poder de Dios en acción. Después que ellos callaron, dice el versículo 4, que Él tomándole, le sanó y le despidió. 3 cosas hizo aquí Jesús. Lo primero dice que es tomándole. Este es uno de las partes que de la personalidad de la persona de Jesús que más me emociona y me conmueve, ¿no? Esto que hace Jesús. Siempre. ¿No? Por eso le pedí a nuestros hermanos cuando me preguntaron por la alabanza, ¿qué canción podemos? Y ya yo dije, sanaste mis heridas. ¿Qué hizo Jesús? Tomándole. ¿Qué implica tomándole? O cogió, ¿no? Es contacto, ¿sí? Contacto. ¿Ustedes se han dado cuenta de esa parte en la vida de Jesús que Él hace? Lo repitió una vez más con anterioridad con el leproso, ¿se acuerdan? Los leprosos estaban confinados a vivir por los sepulcros en las afueras de la ciudad, y si alguno de ellos se acercaba, ¿qué hacían con ellos? Los apedreaban, ¿no? Los apedreaban hasta o que se vayan a su sitio o hasta morir, en muchos casos, ¿no?
y mucho menos que un maestro o un líder religioso tocara a alguno de ellos. Se convertía en un inmundo, igual que el leproso. Y en esa escena Jesús se encuentra con el leproso y permite que el leproso venga hasta él. O tal vez Jesús fue hasta el leproso. No dice la escena, pero eso es lo que veo, ¿no? Y veo a mucha gente que seguía a Jesús, que estaba alrededor de Jesús, tirándose para atrás, ¿no? Para atrás, para atrás. Si viene el leproso, y los leprosos tenían sus campanillas, ¿no? Hemos visto en las películas por Semana Santa, ¿no? Cuando se acerca el leproso se escuchaban unas campanillas, estaban obligados a tener eso. Y Jesús se queda en medio y permite que se acerque lo suficiente y no solamente lo sana, sino que lo toca, ¿no? Y sin ir muy lejos, también la semana antepasada, cuando se hablaba de la mujer encorvada, ¿no? Todos los que tenían defectos físicos en los días de Jesús, y yo digo aún en nuestros días, muchas veces son mal vistos y repudiados o excluidos o apartados. Y es tan dura la enfermedad para las personas que encima de eso tienen que cargar gracias, que tienen que cargar con la marginación de los demás, ¿no? Y en estos días el tema de la impureza, del no ser considerado delante de los grupos religiosos, aún más, ¿no? Y a la mujer encorvada, Jesús dice que puso sus manos sobre ella, ¿no? Otra vez, contacto físico. La mujer, la hija de Jairo también, que la mencionamos, ¿no? En esa visita. Dice que Jesús, tomándole de las manos, la levantó. Mucho más, ¿no? Un muerto era más impuro todavía que un enfermo con algún defecto físico notorio. Así que Jesús, como ustedes ven, me faltó uno que también me gusta un poquito, el ciego, ¿no? De Siloé. Ahí él tocó sus ojos, pero previamente dice que escupió en tierra, hizo un poquito de lodo medio cochinito. Peor, más impuro todavía para los fariseos que veían. Pero dice que con eso, con ese lodo que él hizo, él untó sus ojos, ¿no? Y le dijo, anda, lávate en el estanque de Siloé. Y él se fue y cuando se lavó pudo ver. Entonces, la obra de sanación que Jesús hizo entre muchos de los que hemos mencionado, no solamente tenía que ver con la sanidad de la enfermedad en sí, sino también con la parte emocional de cada una de las personas. Nosotros fuimos criados en un contexto, somos 6 hermanos varones, bueno, fuimos hasta hace un mes, pero 6 hermanos varones criados y de los que mi mamá a duras penas pues podía con 2 o 3 y en todo caso nos abría la puerta y ya vayan a la calle, regresan a la hora de almuerzo. Entonces con poco contacto, ¿no? Con pocas emociones que disfrutar de repente. Y ya venido a la palabra de Dios, en mi encuentro personal con Cristo, Dios también comenzó a transformar esas áreas de mi vida. Y bueno, el Señor me enseñó a través de estos contactos que es importante. Es importante en las familias el contacto esposo, esposa, padres, hijos, ¿no? Porque a veces somos cariñosos en el noviazgo nomás y de ahí ya nos casamos y se pierde eso, ¿no? Y es bueno, y algunos hasta me han criticado de repente porque soy como la Padula, ¿no? Abrazo, abrazo. Pero es importante el contacto físico entre los seres queridos, o el abrazar a un amigo para animarle, ¿no? Esos contactos siempre ayudan y Jesús lo practicaba frecuentemente. Recuerdan también a Juan recostado, ¿no? En el pecho de Jesús. Era contacto físico, contacto físico. Así que
De acá regresando a casa, muchos apapachos en casa, por favor. No pierdan ese contacto, ¿no? No solamente esposos, ¿no? Pero hijos hacia los padres, padres hacia los hijos. Nos alimenta y nos llena nuestras emociones y por tanto aquí, volviendo a nuestro personaje, el hidrópico que está delante del Señor, él venía con estas heridas, ¿no? El bullying y las burlas que tal vez no sé desde cuándo tendría esta enfermedad, pero era evidente, ¿no? Hacia el resto. Y a veces nos da no sé qué tocar a personas que tienen algún defecto físico, ¿no? Alguna cojera, algún problema en la piel. Y un misionero, bueno, nuestros hermanos Heriberto y Norma, ¿no? Sobre todo nuestro hermano Heriberto, otro misionero de los Estados Unidos comentaba en el libro que todavía está en inglés, decía una de las cosas que me llamaba la atención de don Heriberto, porque así le decían muchos, era la capacidad que tiene para abrazar a las personas. Porque lo hacía tanto como con los de la clase media, como con los hermanos promedio en la iglesia donde asistía, o sea, centro bíblico, y tanto como los hermanos ashánicas o de los pueblos nativos de la selva o los pequeños poblados en la sierra. Sus apapachos y sus abrazos eran tan fuertes y tan iguales como los de acá y como los de allá, ¿no? Entonces, el hidrópico, aparte de la sanación que vemos después, recibió primero el toque del Señor Jesús, el contacto físico de Él. Yo creo que ya eso hubiese sido suficiente para alentar su vida, ¿no? Que te toque, que te toque. Y a veces somos fanáticos de donde no debemos ser fanáticos y qué sé yo, están buscando a la estrella de cine, a la estrella de rock, buscando, tocándole un poquito. Pero cuando se trata de mirar al Dios Todopoderoso, al Creador, y vemos ese toque magistral, ese toque de amor, eso realmente nos llena toda la vida. Pero no dice solamente que lo tomó o lo tocó, ¿no? Sino también dice que lo sanó. Lo sanó. Tantas sanaciones que hizo Jesús. Y lo sanó. Y puede resultar un término hasta intrascendente porque lo sanó. Y sanó a muchos. Intrascendente será para nosotros. O para los que estuvieron en ese momento. Pero ¿se imaginan lo que significaba para el hidrópico? Estoy dejándoles que se imaginen. Imagínense, ¿no? Vivir con una enfermedad prácticamente incurable. En esos días, literalmente incurable. Tal vez ahora ya hay nuevas técnicas en medicina que nos ayudan a la insuficiencia renal, a los problemas hepáticos o a los problemas de corazón. O sea, yo me estoy volviendo técnico con las palabras de medicina. Pero con los problemas que antes no se podían solucionar, no que ahora ya estén solucionados, ¿no? Porque al contrario, parece que ha crecido la cantidad de enfermedades y males que tiene nuestra humanidad. Sin embargo, en esos tiempos era improbable un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, ni nada por el estilo. El hombre tenía que convivir con esas secuelas y probablemente en poco tiempo iba a morir. Y además cargar con la marginación y todo lo que implicaba ser despreciado por el resto de personas y por las burlas también. Si le tocó vivir una infancia y ir a una escuela y estar con otros niños o adolescentes, la crueldad que significa ver a un hombre que está hinchado de los brazos, ¿no? O de las piernas o del estómago. Entonces eso agrava la enfermedad, ¿no? No es solamente el aspecto físico, sino el aspecto emocional que este hombre hidrópico tenía. Entonces, cuando Jesús lo sanó, para el resto, tal vez despertó la admiración, ¿no? Y como que se admiraban de Jesús en su momento también.
Pero para el hombre en sí, si tú tienes una enfermedad que es difícil, que es dura, que te puede llevar meses o años sostenerla, y sabes que va a derivar en una muerte segura, que seas sanado, eso implica una revolución en tu corazón, ¿no? En tu vida misma. El verte de pronto normal, ya no hinchado, tu barriguita ya plana. Algunos estamos hinchados, pero no es por la hidropesía, ¿no? Estamos hinchados por otra cosa, ¿no? Ese ya ya si te hacen bullying por eso ya deja de comer, ¿no? Deja la cuchara, es otra cosa. Pero este hombre que padecía esta enfermedad y fue sanado, para él era el todo en su vida en ese momento. Era el todo en su vida. Y además haber recibido el toque de Jesús. ¿Tú te imaginas Jesús entrando aquí y dando abrazos a todos? ¿Sí? ¿Le gustaría recibir un abrazo de Jesús? Sí, sí, a todos nos gustaría. Pero ¿sabes que nosotros podemos dar esos abrazos? Nosotros podemos ser portadores de esos abrazos de Jesús. Dice, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te ayudamos? ¿No? Cuando nos encontremos con el Señor Jesús. Dice, si tú lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿No? Entonces nosotros que ahora tenemos la palabra de Dios y que tenemos a Cristo en el corazón, pues somos portadores de esos abrazos. Y este hombre hidrópico recibió no solamente el toque y el abrazo del Señor Jesús, sino la sanidad también. Y no sé, ¿no? La algarabía que había en su corazón, me imagino que tremenda. Así como lo vimos, ¿no? A la mujer encorvada que 18 años estaba así y de pronto pudo enderezarse. Dice que ella glorificaba a Dios, ¿no? Ella misma expresaba adoración y gratitud a nuestro Dios. Y yo me imagino a este hombre también así, pero todo ocurrió tan rápido, por lo menos acá en este segmento dice solamente 3 palabras. Mientras ellos callaban y cavilaban en sus corazones, Jesús de pronto mira al hidrópico, lo toma, lo coge, lo sana, y ¿qué más dice? Versículo 4, y le despide. ¿Por qué lo despide? No era uno de los invitados y recién estaban entrando. Otra cosa en este contexto, porque va a seguir la historia y ya no la voy a tomar yo, pero aquí en esta casa ocurren tres eventos, ¿no? 3 eventos y 3 lecciones que da el Señor Jesús. Yo solamente estoy tocando la primera. Eh, Todavía no estaban ni bien instalados ellos en las mesas, ¿no? Y así que ocurre esto prácticamente a la entrada de la casa. En el momento que se está acomodando, de pronto Jesús se ve con esta acechanza que tenían los fariseos y pusieron a este hombre delante de Jesús. Estaba en primera fila este hombre. Había regular cantidad de gente, ¿no? Yo calculo que por lo menos, no menos de 30, ¿no? Contando a sus apóstoles, si es que estuvieron solamente sus apóstoles, tal vez más de sus discípulos y los fariseos intérpretes de la ley y el hidrópico en medio. O sea, fue al comienzo pero al ser sanado el hidrópico, de pronto Jesús inmediatamente lo que hace es despedirlo. Y el hidrópico de repente dice, Señor, pero todavía no he comido nada, ¿no? Señor, y mira, la algarabía de todos, ¿no? Y para conocer a tus discípulos, y normalmente no estoy con maestros de la ley, para disfrutar un ratito más de la reunión. No, Jesús dice que lo despidió, ¿no? Y no se quedó y no comió el pobre. Él tenía otro gozo, ¿verdad? Él estaba en otro nivel de disfrute. Él estaba feliz. Pero yo pienso, ¿no? Que, bueno, ya ustedes pueden sacar sus conclusiones, pero Jesús lo despidió. Jesús lo despidió. Y seguro él se fue lleno de gozo, sano, saltando. Ya
Sí. Entonces eso es lo que pasaba, ¿no?, con él en ese momento. Y Jesús lo despidió. Me puse a revisar un poquito, ¿no?, esta otra situación de uno que fue sanado y fue justamente ese ciego en Siloé. Cuando él regresó para agradecer a nuestro Señor Jesús por haber sido sanado y haber sido devuelta a la vista, dice que los religiosos lo llamaron, ¿no? Los fariseos también lo llamaron y le dijeron y le comenzaron a interrogar a él, ¿no?, acerca de lo que había pasado con sus ojos, ¿no? Y él da la explicación, ¿no?, que bueno, Jesús vino, me salvó, ¿no?, y estoy agradecido, y este hombre viene de Dios. Y ellos le decían, pero ¿cómo tú sabes que viene de Dios? Ese hombre es pecador, le decían, ¿no?, por Jesús. Y el ciego le decía a los fariseos, yo no sé si es pecador, lo único que sé es que él me salvó, ¿no? Pero él pasó un momento difícil, el ciego, tuvo que argumentar, defender lo que había sucedido y fue interpelado muchas veces y al final le dijeron, bueno, al final tú no nos vas a enseñar a nosotros, nosotros somos maestros de la ley, somos fariseos y tú en pecado has sido concebido, por eso estuviste así enfermo, así que vete. Entonces, Dios sabe a quién permite pruebas como esas, ¿no? Y de alguna manera yo veo aquí, al comenzar esta cena probablemente, que Jesús sana al hidrópico, sana también sus emociones y le despide, y me hace pensar, ¿no?, que protegiéndolo también de todas las circunstancias que se viene más adelante en la cena, donde Jesús tiene que confrontar con los fariseos, con los maestros de la ley, otras circunstancias, ¿no? Y Jesús tiene toda la libertad de enfrentarse con ellos y salir airoso de todas estas situaciones, ¿no? Sobre todo dando testimonio del reino una vez más. Y es como a veces los padres solemos hacer con nuestros hijos, ¿no? Cuando vemos situaciones difíciles, lo primero que hacemos es ponerlos a buen recaudo, ¿no? Ya nosotros nos enfrentamos con esa situación, pero él, como el padre amoroso, lo despidió, lo sacó del contexto. Ya come por allá una salchicha aunque sea, ¿no? Acá no vas a comer de estos banquetes, de alguna manera te estoy protegiendo y disfruta con tu familia el gozo de haber sido sanado, ¿no? Así lo veo yo, no sé, por eso les dije, no es una interpretación eh, a cabalidad, pero es algo que está en mi corazón el expresarles en esta mañana y el pensar por qué lo despidió, ¿no? ¿Por qué no lo dejó disfrutar de toda la cena? Y tal vez hubiese habido un gran testimonio adicional, pero en este caso Jesús no lo hizo. Bien, así que aquí vemos el poder de Dios en acción. Y volvemos un poquito a los maestros de la ley, a los fariseos con quienes Jesús se quedó. Por eso decía yo, nos lo puso a buen recaudo, ahora sí. Ya no hay el hidrópico, fue sanado, fue bendecido. Jesús les dejó picando una pregunta ahí que ellos callaron y ahora sí Jesús se enfrenta directamente con ellos. Recuerden, ya no hay hidrópico de por medio. El hombre recibió bendición y sanación. Y Jesús comienza a hacer una vez más una pregunta. Y dirigiéndose a ellos, ¿sí?, les dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea el día de reposo? O sea, en la pregunta que Jesús hace está la respuesta a la pregunta que él les hizo anteriormente y ellos callaron. Porque ¿cuál es la respuesta lógica aquí? ¿Quién de vosotros, les digo a ustedes, si su asno, en otra versión dice si su hijo, ¿ya? En algunas traducciones dice así, si su hijo. Si su asno o su buey cae en algún pozo, ¿no? Recuerden, el animalito suyo es costoso. Los hombres y mujeres de campo saben
lo que significa perder un animalito de esto o caído en un pozo. Tienen un valor tremendo, ¿no? Un asno, ¿no? El animalito de carga, de transporte, y el buey probablemente el animalito del que depende la siembra, ¿no? El arado, es su yunta, ¿no? Es donde van a subsistir su familia. Y para algunos de repente hasta su mascota, no sé. Caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo. Yo les pregunto cuál es la respuesta ahí. ¿Lo sacará o no lo sacará? Entonces aquí me refiero, ¿ya? Entonces la respuesta aquí es, ¿lo sacará o no lo sacará, aunque sea el día de reposo? La respuesta de los fariseos, la respuesta lógica, y ellos tenían escrita en sus tradiciones y costumbres que sí lo sacarían. El otro grupo que les mencionaba, el grupo más extremista, eran los esenios, ¿no? Era un grupo también de religiosos que guardaban celosamente las escrituras, también habían intérpretes de la ley. Ellos decían que no, porque en el sábado no se puede hacer ninguna actividad. Si tu asno o tu buey se cayó, piña, ahí se queda. Pero los fariseos, que era su auditorio en ese momento, ellos en sus tradiciones y costumbres decían que sí. O sea, la respuesta estaba en sus propias tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces, la respuesta que Jesús da, perdón, la pregunta que Jesús hace aquí es la respuesta a la primera pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Sí o no? ¿Qué hicieron ellos? Callaron. Entonces Jesús les da la respuesta en esta pregunta. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea el día de reposo? Y aquí me hace pensar un poco también en el corazón de estos fariseos, ¿no? Eran bien malvados, ¿no? ¿Para qué trajeron al hidrópico? ¿Por qué cuando Jesús les despidió, ellos no le dijeron, ah, no, es uno de nuestros amigos, es uno de los nuestros, ¿no? Que se quede, ¿no? No, ellos lo trajeron ¿para qué? Una vez más, ¿no? Para utilizarlo. Bueno, Jesús aquí da la respuesta y dice, no solamente el hidrópico era tan importante como estos animalitos, ¿no? No solamente el hidrópico. O sea, el hidrópico es comparado como un animalito que está en el pozo. El animalito en el pozo, ¿qué opciones tiene? Ninguna. No puede trepar en un pozo. Está condenado a morir ahí. Si alguien no los rescata o los saca de ese pozo, va a morir, ¿no? Va a morir. Y el hidrópico en esa condición, si alguien no lo rescata, ¿qué iba a pasar? Va a morir, ¿no? Pero la ironía aquí es que no solamente el hidrópico estaba en el pozo, sino que ellos también estaban, ¿no? O sea, ellos eran como el asnito o como el buey que había caído en el pozo y también necesitaban ser rescatados. Ahora tú y yo, ¿dónde estamos? O en algunos casos diríamos, ¿dónde estábamos? También éramos vecinos de pozo, estábamos allí, sino que como los fariseos y los maestros de la ley, ellos pensaban que no necesitamos ayuda. Nosotros no estamos en ningún pozo, nosotros somos los maestros. No, esta es una figura que yo la veo así, que el Señor Jesús, y no solamente yo, ¿no? Sino la palabra de Dios lo dice así. Salmo 41 dice, Salmo 41 en adelante, dice, pacientemente
Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, ¿no? Y lo que compartí temprano, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que esa es la condición, esa figura de los animalitos en el pozo nos hace ver la incapacidad que nosotros tenemos para salvarnos por sí mismos. Ninguno de nosotros puede alcanzar el cielo. Ninguno de nosotros puede alcanzar la vida eterna por sus propios méritos, por sus propios medios. No hay cosa alguna que tú puedas hacer para entrar a la presencia de Dios. Solamente en Cristo hallamos salvación y vida eterna, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que de toda esta visita a la casa, no sé qué tan buen anfitrión o qué tan buen invitado seas, pero si estás en el pozo, permite que el Señor Jesús te saque. ¿Qué tienes que hacer? Extiende la mano nomás, ¿no? Entonces, si Jesús visita tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y no estamos hablando de la casa física. Si Jesús visita tu corazón, si Jesús se ha encontrado contigo, lo que tienes que hacer es reconocer tu condición. Reconoce tu condición. Él sabe que somos pecadores. Y justamente porque Él sabe que somos pecadores, es que Él fue y pagó nuestras cuentas, ¿no? Y estar en el pozo es estar en el pozo de nuestros pecados, como dice el salmista, en el pozo de la desesperación. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Oramos porque tenemos un Dios que nos oye. Agradecemos porque hemos recibido esa bendición de saber que tenemos vida eterna. Y también oramos por nuestros hermanos cuando pasan por esas circunstancias, ¿no? Ahora tenemos 2 de nuestros hermanos, tal vez algunos más, pero 2 que están pasando por pruebas justamente de salud y que el Señor pueda obrar en sus vidas. Nuestra hermana Isabel Ramírez de Dubuc está varios días, varias semanas ya con fiebres, con circunstancias de salud bastante difíciles, que suplicamos sus oraciones para ella y vamos a orar también en este tiempo que el poder que sanó al hidrópico también pueda obrar en la salud de ella. El pequeño Joshua, que tiene unos cuantos días más de nacido, de nuestros hermanos Jared y Claudia, también está pasando por esta etapa en su salud, no tan pequeñito, apenas con unos cuantos días, y nada que el poder de Dios no pueda tocar, sanar y no despedirlos, sino disfrutar de su bendición. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos gracias por la salvación. Gracias, Señor, por el poder que has derramado, Señor, para sanar, pero sobre todo, Señor, porque nos has dado esperanza en Cristo, esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos digerirla y también, Señor, compartirla con nuestros seres queridos o con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta congregación, que tú, Señor, estés en sus vidas y que tu Espíritu Santo esté obrando para vida eterna. Encomendamos la vida de nuestra hermana Isabel. Guárdala, Señor, sánala en tu gracia, en tu voluntad, y permítele, Señor, que ella pueda disfrutar de tu paz, disfrutar, Señor, de tu presencia, de esos toques preciosos que solamente tú sabes dar. Igual por el pequeño Joshua, que tú, Señor,
obres en ese cuerpecito tan pequeño. Tú lo has formado, tú has permitido, Señor, que esté con nosotros y poder interceder en oración por este pequeño que un día anhelamos que sea un gran siervo tuyo. Igual por cada familia que en nuestra congregación, te agradecemos y glorificamos, Señor, tu nombre por la bendición de poder disfrutar también de esta comunión unos con otros. En Cristo nuestro Salvador. Amén.